Ustedes dirán, ¿hacemos un receso de 10 minutos? ¿O continuamos, jóvenes y señoritas? Ustedes dirán. Creo que deberíamos continuar, profe, porque más de uno hasta las 7 no podemos. Bueno, entonces, continuemos, ¿no? Vamos avanzando. Bueno, primero pues me presento, ahorita estoy en el celular, pero voy a ver si ya me puedo conectar en el portátil para poder avanzar. Bueno, me presento, mi nombre es Oscar Rolando Díaz, yo soy el tutor que voy a trabajar con ustedes en el curso de Pedagogía Propia e Interculturalidad. Por favor, ustedes me recuerdan, yo ya trabajé con ustedes en otro año, o no he trabajado todavía. Sí, profe, yo trabajo con nosotros. Ya trabajamos, qué gusto. Ahora la ventaja es que va a poder ir a territorio, pues parece ser, ya nos ha de decir la universidad cuando podemos ir a Tumaco ya para conversar con ustedes y encontrarnos de manera presencial. Por ahora, pues avanzaremos en el curso, pues de manera virtual. Bueno, primero algunos aspectos a tener en cuenta, entonces. Dentro del CIPAS, es importante que ustedes registren su asistencia. Si ustedes no registran su asistencia, pues el CIPAS no adquiere validez. Entonces les pido el favor de que se registren. Yo les envío a sus grupos de WhatsApp el link para que entren al formato y se registren. Ahí están sus datos y pueden registrar y vamos avanzando. Si hay alguna dificultad hay, pues entonces ya. Pasa por aquí, por favor, el link. Por aquí, es que lo que te digo, ahorita estoy con el celular, estoy esperando a ver. Ya entré a mí, ya me llegó aquí a mi computador. Espérame un ratito, ya voy a entrar aquí. Entro por mi portátil. Espérenme un ratico. Espérenme un ratico ahí, ya entro. Vamos a ver aquí, entonces vamos a entrar al CIPAS. Listo, nos vamos aquí. Ingresé. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Ariel, Rosa. Sí. Sí, estamos bien, listo. Bueno, entonces vamos a colocarlo por aquí el enlace también para que por favor se vayan registrando. Ahí nos pide su correo, su número de cédula y nos registramos entonces y vamos llenando esto y vamos validando este CIPAS. Bueno, enviémoslo aquí de una vez que nos pide que mandemos vamos aquí el enlace. Espérenme un ratito aquí. Listo. Ahí está subido. Listo. Bueno, este curso es muy interesante que lo trabajemos, el curso de Pedagogía Propia e Intercultural. Quiero hacerles unas preguntas. Primero, ¿ustedes ya recibieron su material por sus correos? ¿Ya lo tienen los que están aquí en el CIPAS? ¿Ya tienen su material del módulo? Profe, sí, también enviaron una carpeta con Drive. Ya, yo les envié a sus correos, les envié el módulo y ya les envié la guía. Hace 2 semanas más o menos. Hace 2 semanas les envié. Sin embargo, les volví a enviar por el grupo de WhatsApp para que lo miren. O sea, ya está nuestro módulo y ya está nuestra primera actividad, pues que ya, digamos, se cumplió en el tiempo, pero podríamos con ustedes llegar a un acuerdo este sábado para que la entreguen, que es el resumen de una lectura. ¿Sí han revisado sus correos o no han tenido la posibilidad de revisarlo? Voy a ir conversando. A ver, a mí me gusta conversar con ustedes, ¿no? Vamos charlando para que esto no se nos canse. A ver, Linda, ¿sí estás conectada? Linda. Sí, profe. Linda, ¿sí te llegó a tu correo el material del curso? Sí, me llegó los 2 documentos, tanto el correo como...
como la carpeta que compartió el coordinador Jaime. Bueno, Rosa, ¿sí te llegó? ¿Te llegó el material? Rosa. Rosa parece que no está. Caterine, ¿te llegó? Sí, profe, sí me llegó. Ambos, como dice la compañera. Bueno, muy bien. Oliva, ¿le llegó? Sí, profe, y ya está Ya le llegó. resuelto también. Bueno, ese material hay que irlo leyendo, es un material muy interesante y hay algunas lecturas que nos van guiando sobre este curso. Es un curso que nos va a fortalecer mucho como maestros, como educadores, porque entramos a algo que es muy importante, que es la pedagogía. Si algo nos vuelve fuertes a los maestros es la pedagogía. Un maestro que no tenga pedagogía no es maestro. De ahí yo la crítica y que muchos maestros le hacemos, por ejemplo, a estos concursos que ahorita hay para docentes, los concursos para entrar al magisterio. Si ustedes se han dado cuenta, ahora puede entrar cualquier profesional, entran abogados, entran médicos, entran ingenieros, entran agrónomos, que si bien es cierto, pues ellos tienen sus profesiones, son excelentes profesionales en su campo, pero no tienen pedagogía. Ellos no estudiaron para ser maestros. Nosotros estudiamos para ser maestros. Ellos no tienen una materia que es pedagogía. Y entonces cuando uno no tiene esa herramienta de la pedagogía, es difícil ser maestro. ¿Cómo trabaja? Pues, teniendo en cuenta lo que usted dice de que son profesionales pero no tienen pedagogía, es lo que en mi caso, sí, me hace recordar mucho en mi época cuando estaba en el colegio, cuando me encontraba con ciertos profesionales que uno dice, el docente X, ¿sí? Sabe mucho porque en la manera de plantear sus conocimientos, uno miraba de que se extendía en un ejemplo y otro, pero no tenían como esa manera de cómo llegarle a los estudiantes para que le entendieran, ¿sí? No tenían como esa técnica, por decirlo así, para lograr ese entendimiento en los estudiantes. Como bien dice, son personas que tienen ese conocimiento, pero no saben llegar hacia esa población, ¿sí? Entonces, la pedagogía lo que hace es que usted como maestro busque la manera de cómo llegarle a los estudiantes, cómo hacerlo, qué técnicas usar, ¿sí? Entonces, eso sí, y hoy en día sigue sucediendo. Tenemos profesionales sí, en colegios que frente a esas limitaciones, o sea, no tienen pedagogía, hacen que muchos estudiantes no le entiendan, no entiendan ciertos temas o que digan, no, con el profe es muy duro, no, o sea, de cierta manera los estudiantes crean esa barrera. Entonces, muy interesante eso. Bueno. Así es, Oliva, has dicho vamos, pues, tú has como sistematizado lo que queremos decir. Porque miren, hay muchos excelentes abogados, excelentes ingenieros, excelentes maestros, pero que no saben enseñar, ¿no? No saben enseñar. El hecho de que tú tengas conocimientos no quiere decir que tú puedas enseñar. Por eso los maestros somos maestros, porque nosotros podemos enseñar. Nos preparan para eso, nos formamos en la universidad para eso y adquirimos experiencia para enseñar. Pero también sucede, Oliva, que hay maestros que no saben enseñar. Hay maestros que no les entienden los estudiantes. Hay maestros de que aburren a los estudiantes. Hay maestros de que son cansones. Entonces, les falla la pedagogía. No tienen pedagogía para enseñar. Entonces, por eso la importancia de un maestro ser buen pedagogo. Y eso no se adquiere así por así.
La pedagogía es también una ciencia, ¿no? Inclusive hay una carrera solo como pedagogía. Pero aquí en la licenciatura estamos en los cursos de pedagogía y tenemos que enseñar. Por lo tanto, ¿qué será la pedagogía? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué creen que es la pedagogía? Profe, pues pienso que la pedagogía es una herramienta que se facilita para a nosotros como educadores poder enseñar. Muy bien, Esteban. Yo creo que la pedagogía es la fórmula y el método que tiene el docente para que el estudiante comprenda lo que quiere dar a enseñar. Muy bien, Javier. ¿Qué más era la pedagogía? Es un método, es una forma. Son métodos, técnicas. La pedagogía son métodos y técnicas que se utilizan para llegar para impartir conocimiento. Muy bien. Entonces, ustedes han dicho, resumámoslo en una palabra así sencilla, la pedagogía. La pedagogía es el arte de enseñar, es el arte. Así conforme un artista musical compone una canción con una guitarra y canta muy bonito, ese es un artista, ¿no? Es el arte. O coge un pincel y en un lienzo dibuja algo muy bonito, o se prepara y hace una obra de teatro hermosa. Esos son artes. Entonces, aquí es arte, la pedagogía es arte, pero es el arte de enseñar. Por eso cuando nosotros llegamos a un aula, somos ya artistas. Cuando uno es maestro y ya se para frente a sus estudiantes, ya es un artista. Ahí deja de ser uno ya como tal y entra a su teatro y empieza a hacer su obra de arte. Pero tiene que hacerla bien, porque hay canciones feas que uno escucha la guitarra y lo que canta y no, dices, mejor que ni cante. O que dibuja y nada, ni él mismo como que le atrae esos dibujos. O obras de teatro que terminó, dice esto no. Pero también hay obras de teatro hermosas, canciones bonitas, estéticas. Entonces, la pedagogía, llamémoslo, es el arte de enseñar, ¿no? Es el arte de enseñar. Profe, Eso, sí, qué pena le interrumpo. Acá con el formulario, el nombre del CIPAS es el mismo. el mismo, colocámosle pedagogía propia e interculturalidad. ¿Mm? El nombre del CIPAS. Si el nombre del CIPAS es pedagogía propia e interculturalidad, el mismo nombre del curso, ¿no? Bueno, entonces miren, es un arte. Entonces este curso se llama pedagogía, pero tiene otro nombre también. Pedagogía, ¿qué se llama? Pedagogía, ¿qué me dicen? Intercultural, Oscar. Pedagogía, Arnold, ¿qué dijiste? pedagogía e intercultural. No, tiene otro nombrecito antes de intercultural. Propia intercultural. Muy bien, pedagogía propia. Vamos con pedagogía propia. Entonces, si la pedagogía es el arte de enseñar, ¿qué será pedagogía propia? ¿Qué creen que quiera decir pedagogía propia? El arte de enseñar lo propio. Muy bien, el arte de enseñar lo propio. El arte de enseñar lo propio. ¿Qué más será Profe, pedagogía propia? yo creo que la pedagogía propia es que es lo que identifica a cada maestro, es la forma de que cada maestro tiene de enseñar, es lo propio, es como él utiliza para enseñar. Muy bien, pero como estamos en la licenciatura de etnoeducación, ¿qué creen ustedes que sea pedagogía propia? Pues, pues cuando hablamos de etnoeducación, pues entonces ya sería la pedagogía que utilizamos dentro de la etnoeducación para enseñar. Ya. ¿Qué más Los será? recursos, nuestra cultura. Muy bien, por ahí vamos. Es el arte de enseñar, Ariel, es el arte de enseñar desde nuestro territorio. ¿Cómo enseñamos teniendo en cuenta nuestro territorio? ¿Tú dónde vives, Ariel? Ariel, ¿se fue? A ver, ¿quién está por acá? Arnold. Tumaco. Tú vives en Tumaco. Entonces la pedagogía propia sería cómo enseñar desde este territorio de Tumaco, cómo enseñar desde mi territorio. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a hacer una canción bonita teniendo en cuenta Tumaco? ¿Cómo voy a hacer una obra de arte teniendo en cuenta la cultura de Tumaco? ¿Cómo voy a enseñar teniendo en cuenta mi territorio? Pues eso es pedagogía propia.
parto desde mi territorio. Porque generalmente nos han enseñado que hay que enseñar teniendo en cuenta modelos de afuera. Entonces, como se enseña en Europa, como se enseña en Estados Unidos, como se enseña en Bogotá, como se enseña en las capitales, como se enseña en Francia inclusive. Pero no, se han olvidado de cómo enseñar desde nuestro territorio. ¿Mm? ¿Ustedes creen que, a ver, les hago una pregunta, ¿sí se enseña teniendo en cuenta el territorio? ¿Ustedes en sus colegios sí les enseñaban teniendo en cuenta el territorio o no? No, pues, profe, antes no, antes realmente no se observaba eso, o sea, no se tenía en cuenta eso. De hecho, pues siempre a uno le enseñaban, pues como, o por ejemplo, cuando nos daban sociales, se enfocaban mucho en las historias, bueno, pero nunca nos enseñaban acerca de la historia de nuestro territorio o nuestra cultura, o sea, no se enfocaban en eso. Y es por eso que hoy en día nosotros como pues estudiante o docente o integrante de acá del territorio, hay muchas cosas que conocemos, porque en ese tiempo no se fortalecía eso. Ya. Es decir, digámoslo así, éramos profesores, pero no teníamos en cuenta el territorio, es decir, no utilizábamos una pedagogía propia. Cuando hablamos de tener en cuenta el territorio, ¿ustedes qué creen que se debe tener en cuenta como pedagogo dentro de la pedagogía? Cuando hablo de tener en cuenta mi territorio, ojo que territorio es cultura, ¿no? Cosmovisión, sitio físico, todo lo que implica territorio. Pero entonces, ¿cómo será enseñar teniendo en cuenta el territorio? ¿Cómo debe ser eso? Profe, yo creo que enseñar teniendo... A ver, démosle la palabra a quién será. Bueno, pero los demás Compañera, también van colaborando aquí, participando. Por aquí veamos quién es que anda. A ver, otros que estén por acá. yo Stephanie, Gloria Estefani. Que si no terminamos charlando los cuatro. Yo quisiera también que me aporten los otros compañeros con sus ideas para que entre todos vamos aprendiendo. Bueno, pero si no, pues vamos que con Stephanie, Jariel y Caterine y Oliva, que los veo muy juiciosos participando. Pero me gustaría que todos también participen. Bueno, entonces, ¿cómo es tener en cuenta el territorio? ¿Listo? ¿Los escuchó? Stephanie, ¿quieren ir terminando? Pues, profe, pienso que pues tener en cuenta va muy profundizado en la focalización de todo nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra identidad, ¿no? Mirar lo que, o sea, digamos lo que nos identifica a nosotros como territorio. Creo que eso es lo que se debe tener en cuenta. Muy bien. Profe. Sí. Profe. Sí, Linda. Ah, A ver, ¿quién va a hablar? ¿Oliva? Sí, profe, trayendo lo que decía la compañera respecto a la enseñanza que nos daban en el área de ciencias sociales, por lo menos considero que una enseñanza en lo propio sería por lo menos conocer los límites, ¿sí? Los límites fronterizos de nuestra región. Conocer la diferencia entre lo que es un río, un riachuelo, una montaña, conocer en este caso la historia, lo que es la ley 70, ¿sí? Desde esas bases, ¿sí? Empezar a formar al estudiante desde su propia historia. Por lo menos algo básico, con quién limita, con qué países se limita, cuáles son los pueblos que quedan cerca a nuestra región, cosas así básicas, ¿sí? Que se debe conocer. Entonces, considero que eso sería, en el caso, poniendo como ejemplo las ciencias sociales, eso sería como
educar desde lo propio, ¿no? Muy bien. Profe, Muy no, bien. tengo Discúlpame, como- Stephanie. Astrid dice, la enseñanza de nuestras costumbres, nuestra cultura y todo lo que abarca la pedagogía propia de las comunidades. Muy bien. Teniendo en Profe, cuenta nuestras creo costumbres, nuestra que hay que tener muy claro y muy en cuenta nuestro contexto, ¿no? En cada territorio o comunidad que uno viva. Ya. Bueno, nosotros, Profe, yo creo digamos, que sí, sí, te escucho. Yo creo que enseñar desde lo propio es también enseñar, como decíamos con las compañeras anteriormente, son estas costumbres pero también hay que tener en cuenta que enseñar desde lo propio es mirar las capacidades de nuestro territorio, mirar las capacidades de las personas que están en nuestro territorio y desde esas capacidades enfocarnos para llevar a un mejor conocimiento y que los estudiantes puedan adquirir esas capacidades, esas habilidades desde lo propio, ¿no? Porque si analizamos bien, muchas costumbres ancestrales se han ido perdiendo. Entonces, ¿qué es? Poder rescatar esas costumbres para que no se mueran. Bueno, bueno, Profe, pero sí, a Caterina. mí me llamó la atención la palabra que usted dijo de territorio, que el territorio es amplio, no abarca todo. Eh, la cultura, por así decirlo, las comidas, los bailes, abarca hasta incluso ¿cómo le digo? Las variedades, ¿no? Entonces, la educación desde los territorios tiene que ser una educación, toca ser muy, ¿cómo le digo? Toca unificarla, por así decirlo, Ujú. tener en cuenta todos esos aspectos. Muy bien, Caterina. Algo importante que un pedagogo, un educador pedagogo debe de conocer su territorio, debe saber el concepto de territorio y conocerlo, su territorio, y estar apropiado de su territorio y defender su territorio. Porque si un educador o un maestro en educador no conoce su territorio, ¿cómo enseña si no lo conoce? Una es conocerlo, pero también interiorizarlo, si no lo ha interiorizado, si no se siente parte de ese territorio. Entonces no puede enseñar. Cuando uno enseña, cuando uno es un buen pedagogo, habla desde el corazón, habla desde adentro, no habla desde la boca, eso sale desde adentro. Pero para hablar desde adentro tienes que haberte interiorizado el territorio. Tienes Profe, que amar tu territorio. profe, en otras palabras sería tener vocación, ¿no? Cuando Tener las vocación. personas tienen vocación, sienten la necesidad de investigar, de ir más allá, de mejorar lo que ya se tiene en pro de esa búsqueda, ¿no? De cada día ser mejor. Entonces, eso. Así es. Tenemos que amarlo el territorio, quererlo el territorio, sentirnos parte del territorio para poder enseñar la pedagogía propia. Porque, como el término dice, propio es mío, ¿no? Cuando es algo propio, es algo mío, es mi propio carro, es mi propia casa, es mío. Entonces, es mi pedagogía, es desde mi territorio yo enseño, pero conozco muy bien mi territorio. Por eso un educador conoce su territorio y hace parte del territorio, defiende su territorio y enseña desde su territorio. Bueno, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque resulta que lo que ustedes me decían, no estamos enseñando la pedagogía propia. No, ¿por qué no se enseña la pedagogía propia? ¿Qué sucede? ¿Por qué en los colegios no se enseña? ¿Por qué en las escuelas no se enseña? Profe, yo pensaría que una de las razones por las que no se enseña la pedagogía propia, primero a veces, creo que una razón puede ser ignorancia y dos, esa falta de amor por lo propio, esa falta de autenticidad. Uh-huh. ¿Sería tal vez una falta de identidad? Profe, esa era la palabra correcta. Pues yo analizando, Esa falta de identidad es por la falta de conocimiento, ¿no? También. Ya. profe, pero también mirando, o sea, mirando que
hay una, o sea, veo y pienso, o sea, desde el punto de vista que hay también una demanda, ¿cierto? Hay una demanda que más que el Estado, o es el mismo mundo que nos exige, digamos, por ejemplo, yo analizaba hace muchos días, yo decía en cuanto a la enseñanza de las lenguas propias, ¿no? De nuestra identidad. Yo decía, ¿por qué no se pone como prioridad nosotros como educadores aprender nuestras propias lenguas, investigar más acerca de nuestras lenguas que de pronto el mismo inglés, ¿no? Que el inglés se sabe que es algo primordial, que lo debemos de saber, sí, porque la misma, o sea, el mismo Estado nos lo demanda, pero también mirar que las lenguas son muy o sea, nos identifican y que realmente debemos apropiarnos de nuestras lenguas propias, digámoslo así. Sí, entonces, pues yo pienso que ahí hay como una cierta demanda, o sea, como que, bueno, en las universidades o la misma educación demanda ciertas, o sea, ¿cómo se dice? Ciertas, valga la redundancia, no sé si o materias o digamos o ciertas formas de enseñar, no sé. Y yo sí estaba desde hace días como pensando en eso, ¿por qué como educadores no nos enfocamos en aprender nuestras propias lenguas antes de pronto de investigar otras lenguas ajenas, ¿cierto? Y eso también hace parte de como de esa educación propia. Ya. Sí, Oliva. Respecto a lo que hizo la compañera, sí, considero que tiene mucha razón, pero también hay algo. Nosotros en este proceso de formación considero de que nos dan unas bases, ¿sí? Unas bases, pero el hecho de que se haga la diferencia entre un docente u otro es también como el interés, ¿sí? El interés de investigar, de querer saber, porque las cosas hoy en día considero de que están ahí para agarrarlas. Ya la decisión es de la persona. Por eso nos encontramos en el campo profesional con muchas personas que sí tuvieron la misma formación, pero hay unos que son más destacados que otros, ¿sí? Entonces, muy interesante lo que la compañera compartió. Eso por lo menos a mí me deja esa inquietud, ¿sí? Conocer muchas cosas de mi territorio que no sé, y eso es porque, no por interés, sino que partiendo de mi niñez, mucho tiempo de mi vida la pasé en otro país, ¿sí? Y ya en mi adolescencia retorné, entonces hay muchas cosas que desconozco de mi territorio. Pero ya estudiando esta carrera de licenciatura en etnoeducación, entonces yo como profesional tengo que querer saber por lo menos qué es un patacoré, qué es un bombo, qué lenguas hablamos, cuáles son nuestras costumbres, por qué es importante para nuestros ancestros ciertas cosas, sí, irme fortaleciendo, porque eso es lo que va a permitir, me va a permitir formarme cada día mejor, ¿sí? No solo como apegarme a lo que me dan, sino como buscar más. Entonces, yo creería que es como una enseñanza para nosotros, ¿no? Compañera, ser cada día mejores, más allá de lo que el Estado nos proponga, porque siempre el Estado tiene como unas bases, ¿sí? Pero es uno quien hace la diferencia. Muy interesante. Muy bien, pero bueno, muy bien. Vamos profe, a la otra palabra. Yo quiero hacer una palabra. retroalimentación a esa parte, profe, disculpe. ¿Qué necesita? Quería hacer una retroalimentación a esa parte, Bueno, lo que hizo la compañera Gloria y la compañera Oliva Correa. A ver, entonces retroalimentemos la pedagogía propia y entramos a lo de interculturalidad. Bueno, ¿Listo? A ver. Más que todo, anteriormente decía que era conocer nuestros contextos. ¿Por qué?
Porque territorio es una cosa y contexto es otra cosa. Cuando nosotros hablamos de nuestros contextos, quiere decir que nuestra comunidad debe de conocer nuestro contexto histórico, social, geográfico, cultural, sociocultural y sobre la comunidad o literal. Porque cuando nosotros decimos contexto abarca muchas cosas. Sin embargo, cuando nosotros decimos conocemos nuestro territorio, estamos hablando de tierra. Cosa que no tenía nada que ver con nuestro contexto en parte. Entonces, a eso me refería cuando hablaba sobre que había que conocer nuestro contexto. Entonces, pues hago la retroalimentación a lo que están diciendo las dos compañeritas. Bueno, muy bien. Entonces vamos ahora hacia el otro concepto, el de interculturalidad. ¿Qué significa interculturalidad? ¿Qué consideran ustedes que es lo intercultural? ¿Qué es algo intercultural? ¿Qué es el concepto de interculturalidad? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se me escucha? Sí, profe. Bueno, entonces a ver. ¿Qué preguntaba, profe? ¿Qué es la interculturalidad para ustedes, con sus propias palabras? ¿Qué significa algo intercultural? Pues anteriormente pues habíamos mirado algunas clases que nos hablaban de la interculturalidad, la cultura, pluriétnico también. Pues en la parte de interculturalidad nos decían que eran pues grupos que se identificaban a través de una cultura específica, ¿no? Eran grupos diferentes, hasta donde pues tenía claro pues esa idea. Entonces, varios. Bueno, a ver, diga, Jaime. Profe, yo logro entender que interculturalidad son múltiples culturas que están abordadas dentro de un mismo territorio. Bueno, entonces la interculturalidad son varias culturas, ¿no? Varias culturas. Entonces existen diferentes culturas. Hay una interculturalidad. Bueno, multiculturalidad es que hay varias culturas, multicultural. Inter es que se relacionan entre las culturas. Bueno, en el caso, pongamos, de Tumaco, hay una interculturalidad, hay, como por decir algo, hay paisas, hay rolos, hay costeños, hay varias culturas, hay indígenas, hay afros, digamos que también habrá árabes que llegan como comerciantes, pues hay varias culturas que se interrelacionan, esa es una interculturalidad, se entremezclan varias culturas, ¿no? Se entremezclan varias culturas, eso es una interculturalidad. Entonces, si este curso se llama Pedagogía Propia e Interculturalidad, ¿qué tiene que ver la pedagogía con la interculturalidad? Y la pedagogía propia con la interculturalidad. ¿Qué relación creen que hay ahí? Profe, tiene mucho, está relacionado con relación a lo que estamos estudiando, porque cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de cultura también tenemos que ver mucho lo que es el tema pedagógico. Entonces, cuando estamos hablando de cultura, tenemos que correlacionarlo con la pedagogía, porque es lo que nos va a servir mañana para poder enseñar. Entonces, la cultura y la pedagogía nos van a servir como el mecanismo de instrucción o de enseñanza para poder impartir esas culturas, ¿no? Ya, pero debes de saber una o varias culturas. Creo que se relaciona en el sentido de que debemos como primeramente fortalecer nuestra cultura propia para poderla relacionar con la interculturalidad, o sea, como que podamos compartir ciertas culturas sin perder la nuestra. Así es. Entonces, sería el curso de Pedagogía Propia e Interculturalidad, es cómo es el arte de enseñar desde mi territorio ante diversas culturas. Como etnoeducador, yo como etnoeducador, no solo estoy siendo educador para territorios afros, ni si soy indígena solo para territorios indígenas. Como educador me estoy preparando para educar en diferentes culturas. Desde mi cultura, ¿no? Yo cargo mi cultura, soy afro, soy indígena, pero me preparo. El pedagogo no es solo pedagogo para territorios afros, ni solo para territorios indígenas, para cualquier territorio. Entonces es intercultural, es para varias culturas. Entonces el curso es Pedagogía Propia e Interculturalidad. ¿Cómo me fortalezco desde mi territorio y cómo enseño en otros territorios? Y cómo enseño
a otras culturas. Ese es el curso de pedagogía propia e interculturalidad. Es el arte de enseñar desde lo mío hacia afuera. Lo que decía la compañera hace un momento, nosotros tenemos que educar a nuestros niños para enfrentar el mundo, para enfrentar diferentes culturas. Los niños que ustedes están educando o que van a educar o en el bachillerato, estos chicos se irán a una ciudad, se irán a otros países y tienen que prepararse para enfrentarse a varias culturas. No puede ser para una sola cultura. ¿Qué piensan de eso? Perdón, profe, ¿dijo algo? Sí, ¿qué piensan de eso? Muy interesante porque eso nos permite o permite crecer, ¿no? Crecer porque pues las vivencias nos enriquecen diariamente y muy importante, como le digo, que tomemos cosas importantes de otras culturas, pero sin perder las bases, ¿no? Sin perder lo nuestro, ¿no? Lo propio. Así es. Hay que fortalecer lo propio para poder trabajar con otras culturas, porque cuando uno no tiene claro lo propio, se pierden las culturas. Y uno se vuelve una amalgama de todo, y de todo lo recibe y termina en últimas siendo nada, siendo todo y a la vez nada. Pero cuando uno es claro en su identidad, claro en su cultura, claro en su forma de ver el mundo, claro en su territorio, pues está dispuesto a estar y aprender de otras culturas, porque no podemos cerrarnos a otras culturas. El mundo es global y la educación es global. La educación no es solo para Tumaco, ni es solo para el Charco, ni es solo para los indígenas. Nuestros estudiantes los educamos para el mundo y nosotros somos educadores de estudiantes para el mundo. Entonces no quiere decir que porque seamos pedagogos propios, entonces nos hagamos una islita por allá en Tumaco y solo educamos como si el mundo fuera Tumaco y el resto del mundo. La educación es para enfrentar todas esas culturas, para conocer todas esas culturas, las culturas árabes, egipcias, las inglesas, las norteamericanas, las chilenas, las argentinas, la diversidad de culturas que hay. Pero también partiendo desde mi territorio, desde mi cultura. Eso es lo que debe manejar un educador. ¿Sí? Decía la compañera Astrid, es que ella está escribiendo en el chat, profe. Ya. Ella está opinando en el chat, como que no puede hablar. Ya. Dice que la enseñanza de nuestras costumbres, cultura y todo lo que abarca la pedagogía propia de las comunidades y con conocimiento propio. Y que el conocimiento de las diferentes culturas y forma de abordar las temáticas de los estudiantes en este caso, dice ella. Ya. Muy bien Astrid por aportarnos lo que hemos dicho aquí, ¿no? Bueno, entonces tenemos claro qué es la pedagogía propia y qué es la interculturalidad. Entonces, frente a eso es que tenemos que trabajar. En este curso vamos a trabajar lo que es la pedagogía propia, lo que es los modelos pedagógicos y lo que es algunas experiencias de educación propia que ya se vienen dando. Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes creen que... bueno, a ver, me voy a remontar a la historia. Cuando vamos con la historia afro, llegan los afros, llegan los negros del África, América, llegan acá y vienen y se encuentran con otras culturas, con la cultura indígena y con la cultura también de los españoles, digámoslo así, que había. Los afros que venían en los barcos acá, ¿ya tenían cultura o no tenían cultura? ¿Ya habíamos? Sí. Profe, sí, señor, sí tenían cultura. Podemos mirar que esa cultura también la han adoptado aquí, en Colombia, y se han quedado. Y a través del tiempo han luchado por permanecer con su cultura y llevar sus raíces
que siempre han venido trayendo. Muy bien, claro que había A cultura. fortalecerla. Claro que había cultura y mucha cultura, mucha cultura. Con ustedes ya hemos hablado varias veces, cuando se traen los barcos, no se trae esclavos, se trae cultura, vienen sabedores, médicos, arquitectos, maestros, guerreros, reyes, con muchas culturas, de muchos pueblos del África. Pero ojo, verán, en la historia, bueno, más bien sigamos conversando esa parte, de ahí les cuento otra parte del África, porque los afros llegaron antes de los españoles acá. No llegaron allí, llegaron antes, por otro lado. Pero bueno, llega la cultura, listo. ¿Qué cultura llega? Llega una cultura africana, ¿cierto? Llegan muchos saberes y se encuentran con otras culturas. ¿Qué cultura encuentran acá? ¿Con qué cultura se encontraron cuando llegaron los afros acá, traídos por los españoles, digamos? ¿Se encuentran con qué culturas se encuentran acá? ¿Con qué otras culturas? ¿Si había otras culturas acá o no habían? Con la cultura indígena, Muy bien, había la cultura indígena. ¿Con qué más? Con los gitanos. Machu Picchu. Y los españoles, escribe José Preciado. Claro que sí, y la cultura europea. Entonces aquí se encuentran tres culturas, digámoslo así, de manera breve. Se encuentran la cultura afro, que viene del África, con todos sus saberes, sus dioses, sus creencias, sus mitos, sus costumbres, su gastronomía, sus saberes matemáticos. Se encuentra con la cultura indígena, porque aquí también había ya gastronomía, visión, costumbres, mitos, religiones, enseñanzas. Había mucha sabiduría. Y se encuentran también con la cultura española, que también traía una cultura. Se encuentran tres culturas. Pero pongamos un ejemplo. Se encuentran tres profesores. Un profesor, en ese barco ha de haber venido de los barcos esclavistas, ha de haber venido algún profesor, ¿no? O ha de haber venían profesores, porque allá en el África ya había profesores en esa época. Pero acá también había profesores indígenas. Y también había profesores españoles. Se encuentran los tres pedagogos acá, en ese encuentro cultural. Pero resulta que hacen prevalecer un tipo de profesor, un tipo de enseñanza. ¿Cuál prevalece? ¿La afro, la indígena o la europea? ¿Cuál profesor prevalece? ¿Cuál es el que se impone? ¿Sí me entienden la pregunta? La europea. La europea. ¿Se impone a las de buenas o a las de malas? De acuerdo a su historia, yo creería que a las malas. A las malas. Se da un proceso de colonización, se da un proceso de, digamos, de invasión, ¿no? Entonces, los profesores europeos se imponen sobre los profesores afros y sobre los profesores indígenas. Y vienen y los niegan y les dicen, ustedes no son profesores, ustedes son, digámoslo así, ignorantes, ustedes no saben nada, nosotros sabemos, los europeos, ustedes no. Y no pueden enseñar lo que ustedes saben, porque si enseñan los matamos. Y empiezan a matar la cultura, empiezan a buscar una forma de colonizar, una forma de dominar, y le quitan todo. En primer lugar, le quitan hasta el lenguaje. Le dicen a los indígenas, no hablen el idioma de ustedes, tienen que hablar el español. A los africanos les quitan el idioma, les dicen, tienes que hablar el español. Les dicen, tus dioses africanos, no, esos son el demonio, tienes que tener dioses europeos. Al indígena tienes que tener dioses europeos. Y empieza un proceso de dominación, ¿no? Se domina y empieza a dominar el europeo. Y empieza a dominar en todo. Empieza en la pedagogía, en la economía, en la medicina, en todo. Entonces empieza a dominar, pero a la fuerza.
¿Hubo resistencia frente a esa dominación o no hubo resistencia? Profe, dice la compañera Astrid que en ese caso debemos hacer un proceso de colonización, descolonización, que está tan arraigado en nuestro país, sobre todo en nuestros territorios. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿quién me ayuda a decir lo que quiere decir Astrid? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quién me ayuda? John Jairo, que estás por ahí. ¿Qué será que quiere decir eso? A ver, que toca acabar la descolonización. Bueno, dejémosla en la... Desencadenarnos, profe, desencadenarnos de eso, ya que todavía seguimos con esa matriz antigua pegada a ella, y es por esa razón que no fluimos o no avanzamos. Y pues en la actualidad aún digamos que hemos sido muy golpeados por la violencia, ¿no? Muy bien. Entonces, venimos repitiendo la pedagogía europea. Enseñamos como los europeos. Los maestros somos con pensamiento europeo. Con la historia europea. Sí, etcétera. La historia y la enseñanza europea. La forma de enseñar como los europeos. Y los conocimientos de Europa, y los conocimientos de allá, del occidente, de los amos, de los colonizadores, de los que impusieron la enseñanza. O sea, aquí se impuso. Y bajo esa imposición nos metieron una idea que eso era lo bueno y que lo nuestro era lo malo. Que nosotros no teníamos nada. Los indígenas, los afros, éramos ignorantes y no teníamos nada. A la fuerza nos metieron eso. Y entonces nos hacen profesores europeos. Entonces estamos trabajando con una pedagogía no propia, sino occidental, europea. Enseñamos como enseñan, como querían que enseñemos los europeos, no como nosotros debemos de enseñar. Por lo menos, profe, qué pena interrumpir. ¿Sí? Hay algo que me inquieta cuando miro los textos de libros para niños en la primaria, ¿sí? Yo creo que hoy en día, si hablamos de educación, es importante también ciertas terminaciones, ajustarla en cuanto a la forma de hablar, por decirlo de alguna manera, porque no sé cómo expresar ahí esa parte. Con un lenguaje más sencillo, ¿sí? Claro, para los niños que apenas se están formando. Incluso, en ocasiones hasta chicos ya adolescentes que de pronto tienen su mente un poco, tienen ciertos conocimientos, sí, está más amplia, no comprenden. Entonces yo creería que cuando, en este caso que estamos hablando de formación en educación, creo que es importante que se piense también en la creación de textos, ¿sí?, que permitan con lenguajes más arraigados o más propios, por decirlo así, de la cultura. Obviamente, sin alejar también de ese conocimiento que se necesita, de un conocimiento general, ¿no? Creo que es importante eso porque a veces ellos no comprenden. Y me pasa en el caso con mi niña, que a veces me dice, mamá, ¿y esto qué es? ¿Qué significa esto? Entonces toca estar constantemente explicándole. Para las personas que han tenido de pronto la posibilidad de salir de sus territorios, relacionarse con otras culturas, entonces comprenden eso. Pero para la gente que ha sido, para la gente que no ha tenido esa posibilidad de salir más allá de sus territorios, en ocasiones esa parte les limita el hecho de aprender.
Muy bien, y más que utilizar nuestro lenguaje, lo que hablaban ustedes es validarlo y darle la importancia que tiene nuestro lenguaje. ¿Por qué hablaban hace un momento? ¿Por qué debe ser solo el inglés lo importante y no en nuestras lenguas nativas? También tienen que ser importantes. También tiene que ser importante como hablamos en el territorio. Profe, Tiene que perdón. ser importante la cultura nuestra, ¿no? ¿Sí? ¿John? Sí, profe, claro que es importante porque o sea, es nuestra forma de expresarnos, es nuestra identidad. Sí, o sea, Así es. yo soy tumaqueño, arraigado tumaqueño de cepa, ¿sí? Y yo no puedo salir hablando o querer pretender hablar diferente a como es mi cultura y mi territorio, porque eso ya hace parte, o sea, por eso que también se está perdiendo en algunos lugares, pues las culturas, desde la forma del dialecto, porque llegan a una zona y quieren, no sé si quieren aparentar o quieren es mostrar que son de un lugar no determinado, como usted dice, o sea, apropiarnos de nuestro territorio y ser autónomos, ¿sí me entiende? Así es. Verás, ¿no? Me hiciste acuerdo. Hay un pensador que se llama Paulo Freire, ¿no? Es un pedagogo brasilero. Y él dice, lo más peligroso, dice, de un esclavo es que quiera pensar como amo. Y que cuando tenga poder, trate peor al esclavo que el anterior amo. Entonces, lo más grave es querer tener otra cultura y desconocer la cultura nuestra, negarla, desaparecerla y apropiarnos de una cultura occidental que no es la nuestra, que listo, que es importante, que hay que conocerla, pero no es la nuestra. La vamos a conocer, pero nosotros tenemos nuestra cultura. Y tenemos que esa cultura que tenemos, esos saberes propios, ancestrales, en la gastronomía, en la danza, en el baile, en el canto, en el dialecto, que lo conozca el mundo. Por ejemplo, aquí en Colombia no se da la cátedra de estudios afrocolombianos en todos los colegios del país y debe de dárselo. La ley dice, la ley 115, que en todos los colegios de Colombia se debe de dar la cátedra de estudios afrocolombianos. No se la da. No se la da ni en los territorios afro. Pero el ministerio no exige eso. Debiera exigir para que haya un etnoeducador en todos los colegios de Colombia. Porque es que yo no tengo que ser afro para conocer la cultura afro, tengo que conocerla. Pues. Vivo en un país multicultural e intercultural, tengo que conocer la cultura indígena. Pero tienen que enseñarme eso. Pero no se da. ¿Por qué no se enseña en los colegios públicos la etnoeducación? Aparte de los territorios afro. Por ejemplo, en Bogotá, o en Cali, o en Pasto, ¿por qué no se enseña la etnoeducación? ¿Por qué creen ustedes? A ver, los escucho. Profe, yo creo que pues porque la educación está más arraigada pues a los pueblos afroindígenas, ¿no? No sé si estoy equivocado o errado. ¿Y tú crees que los educadores, tú qué piensas? ¿Que los educadores solo son para indígenas y afros y no para toda la educación? No. Pues me hago explicar. O Sí, sea, sí te entiendo. es que nuestra, se puede decir, o sea, a nosotros nos validaron a partir de la ley 70, ¿sí o no? Que fue la ley que nos hizo, pues, ahora sí, valer nuestros derechos, deberes en la Constitución. Pero nosotros éramos unos desconocidos, ¿sí me entienden? A nivel mundial éramos desconocidos, nosotros teníamos aval para hablar sobre nuestros derechos y valores ahora a partir de la ley 70. Entonces, lo que le quiero decir es que en la... ¿cómo se llama eso? Perdón. En la educación, profe, en educadora, ¿sí? Pues más que todo va basado, yo digo, pues en lo autóctono, o sea, más que todo en, no sé, de los territorios. ¿Sí? Como decía la compañera, eso sí es posible y si es necesario que los niños, o sea, más fácil aprendan
a sumar, como decía también el profesor ahora rato, contando un plátano, ¿sí me entiende? Que decirle, esto es álgebra. ¿Sí me entiende, profe? Sí te ¿Me entiendo. hago entender? Sí me O sea, entiendo, sí te entiendo. eso, entonces, más que todo, por ahí, pues voy en eso. Igualmente, si estoy errado, pues espero me corrijan, No, profe. no, está bien, muy bien, así es, utilizando el territorio aprendemos las diferentes áreas. Pero entonces mi pregunta va, te la hago a ti, John Jairo. ¿Tú crees que debes ser profesor de una educación acá en un colegio en Pasto? En el colegio, digamos, Ciudad de Pasto, que no hay, digamos, no hay afros, no hay indígenas. ¿Tú crees que ahí tienes que estar dando clases de una educación? Pues sí, profe, es parte del mundo, ¿no? Y somos, pues, ¿cómo le digo? Debemos conocer las otras culturas también, ¿no? Uh-huh. Y la Constitución Política y la Ley 115 dice que todos los colegios públicos deben de conocer las culturas de nuestros países, pero no se da. Porque a Eso, veces... pero no se da, eso es la verdad que no se da. ¿Por qué? Ahí viene mi pregunta, ¿por qué no se da? Profe, yo quiero responder, profe, yo creo que de pronto no se da porque los administradores de la educación dentro de estos territorios no se sienten identificados con lo que son la educación, entonces por eso pienso que no llevan a cabo ese proceso de enseñanza educativo. ¿Ya? ¿Por qué más será que no se da en el país? Porque ahora sí salgámonos de allá del territorio. ¿Por qué no se da la educación en todos los colegios públicos de Colombia? Profe, Sí, creo que más que todo es un movimiento político que ellos ya suelen manejar desde tiempos atrás, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que pues, nosotros hemos sido matizados de muchas formas nuestra etnia, porque es una etnia que abarca, pues, no solamente a la cultura indígena, sino a la cultura afro, raizal, palenquera, etc. Entonces, más que todo, creo que ya es una ideología que tienen ya una forma política, a que permite que pues, ese movimiento no se mire en una educación formada desde ciertas etnias y distintas instituciones. Profe, yo Profe, diría sí, que... Caterine. A ver. Bueno, vamos a ver. yo puedo pensar que es porque es el interés de algunos, ¿no? Y porque esas personas que no están interesadas no ven la necesidad, de pronto. Como que venimos desde hace ya varios años, décadas, en la misma situación, así, y entonces como que en el afán de avanzar, por así decirlo, entonces de pronto pensarán que inicialmente como pensaron los colonizadores, que no era necesario y no era algo tan importante, ¿no? Como conservar la cultura o los territorios. Francia yo, Márquez utiliza un término, los invisibles, ¿no? Dice. Perdón, ¿Ya me profe, no escucharon? escuché. ¿Sí me escuchan? sí, profe. Yo les decía que Francia Márquez utiliza un poema muy bonito que es sobre los invisibles. Dice, somos invisibles. O sea, no solo los afros, los indígenas, los pobres del país, del mundo, somos invisibles. Pues nuestras culturas son invisibles, como que si no existieran. Estamos aquí Dice actriz presentes, solos pero nadie, profe. los nadies. O sea, como que nuestra cultura, nuestro territorio no existiera. Y entonces, claro, la pedagogía propia no va a tener validez porque la ve todavía en el Estado, este es un Estado todavía occidental, todavía mantiene visiones occidentales, es occidental, porque así nació desde los europeos, desde la colonización. Entonces niega todavía los nadies, o sea, sigue, han pasado más de 500 años y al maestro negro, al maestro indígena no se lo reconoce. Y está en la norma y está en la ley, pero no se lo reconoce. No se reconoce la pedagogía propia, porque somos los nadies, ¿cierto? Yo diría que también tiene que ver, sí, pues con lo que es la clase política y la ley del más fuerte, ¿sí? En el caso de la política, siempre ha sido manejada por personas de estatus alto, por decirlo así, de esa clase social que siempre
se ha relacionado con las costumbres de Occidente. Entonces, yo diría que eso ellos lo tienen ya como arraigado o impregnado en su ser, y entonces por Su eso, ideología. sí, precisamente eso, sí. Eso ya lo tienen arraigado, y entonces ya, ya por cuestiones de luchas que se han dado, y sí, estas gestiones de que las comunidades están en esa búsqueda de ser reconocidas, y de acuerdo a la Constitución, sí, que se habla de igualdad de derechos, entonces han hecho ahí como un pequeño paréntesis para acomodarnos ahí en esa parte, pero no, todavía hay mucho trabajo por esa igualdad. Entonces, la pedagogía propia tiene que ser reconocida en el Estado. No es reconocida en este momento. No ha sido reconocida. ¿Por qué no ha sido reconocida? Porque los que han gobernado han sido los europeos todavía. Son hijos de europeos. No se han ido los europeos. Ahí están ahí. Los amos están ahí en el poder. Aún están. Son familias de los españoles que llegaron a esclavizar. Ahí están. Bueno, pero en este país sucedió algo extraño, ¿no? Sí, hay un cambio de gobierno, tenemos una presidenta afro, negra, que estoy seguro que habrá que conversar sobre pedagogía, habrá que charlar sobre la educación, ya replantearla. Si la educación ya no puede seguir siendo pensada como el europeo, como con pensamiento europeo, con ideología europea, tiene que ser pensada también desde los territorios, desde lo propio. Tiene que ser pensada. Profe, de hecho, por lo menos a mí me ha pasado de que cuando me preguntan qué estoy estudiando, yo les digo que estoy estudiando licenciatura en educación. La gente se inquieta mucho y me dice, ¿y eso qué es? ¿Y si se aprende bien? ¿Y si es como los demás docentes? ¿Sí se les puede enseñar? ¿Qué se les enseña? ¿Se les puede enseñar en las diferentes áreas? O sea, es como esa inquietud, como si en realidad es bueno, es interesante, o qué cosa rara es eso. Sí, así me ha pasado. Me ha tocado sacar ese espacio y conversar, y después que he conversado con ellos me dicen, qué interesante que es, pero, o sea, por el desconocimiento siempre se inquietan, ¿sí? Entonces, es una labor ardua. Imagínense entonces que la pedagogía, mira, Oliva, el cambio para que haya una pedagogía propia, intercultural, tiene que venir desde arriba, desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, de ahí bajar a las secretarías de educación, de ahí bajar a los territorios. Es decir, esto tiene que ser una política de Estado. Nosotros no nos pueden dejar solitos por allá en un territorio siendo profesores solo, un profesor indígena para indígenas o un afro para afros. No, la educación, la pedagogía propia tiene que ser para todo el país, ¿no? Para todos, para todos. Pero eso tiene que ser una política de Estado, es decir, tiene que cambiar la ideología. Ya no puede estar el pensamiento occidental, tiene que estar un pensamiento propio, un pensamiento contextual, un pensamiento de territorio, porque de lo contrario seguiremos siendo marginados, seguiremos siendo los nadies, como dice Francia Márquez. Inclusive negados hasta dentro del mismo territorio, como tú dices, sin saber ni quiénes somos, negándonos a veces, diciéndonos, ¿y ustedes sí existen? ¿Los que existen? ¿Por qué? Porque desde el Estado no se nos reconoce. Y esa es una lucha que hay que dar. Habrá que hablar en el Ministerio de Educación de que la educación se la valida en todo el país, así como en otros países donde se enseña las diferentes culturas en las universidades, en los colegios, porque es que aquí habitamos todos. Aquí no estamos divididos, somos un solo Estado y todos tenemos que conocer. Pero imagínate entonces que no está dado así. Sí, como cualquier carrera, o sea, así como se estudia, qué sé yo, administración, psicología, la gente diga, cualquier estudiante después de terminar su proceso formativo puede decir, quiero estudiar licenciatura en educación, que la miren como una carrera
como las otras, ¿sí? No como algo como especial, ¿no? Sino como, sí, una carrera que se puede estudiar en cualquier parte como usted dice, del territorio. Yo creo que los educadores tenemos una gran tarea, ¿no? A nivel nacional. Ahora aprovechar en estos 4 años para posicionar la pedagogía del territorio, ¿no? Sí, te escucho, John Jairo. Profe, una pregunta para usted, profe. Sí. ¿Usted cree que sí sea posible que visibilicen esa pedagogía propia en el país? Yo creo que sí, porque imagínate, las universidades ya lo han hecho, ya se está trabajando. Hay varias universidades que lo trabajan, universidades del Estado. Ya tenemos algunas normas, tenemos ganado algunos avances. A nivel de Nariño tenemos el PRETAN, reconocido a nivel departamental. Pero lo que toca llegar es allá al Ministerio de Educación y apoyarse mucho en la Ley 70. Que esa Ley 70 sea ya llevada a la práctica. Pero sí es necesario que se reconozca. Sí es posible, pero no es fácil. Sí es posible porque va a haber mucha resistencia. Los europeos, el pensamiento europeo, la oligarquía, el pensamiento dominante que ha estado por muchos siglos, no va a querer, porque quieren seguir con un pensamiento occidental, con el pensamiento del amo, no del esclavo, según ellos. Pero ahora no, ahora vamos a reconvertir las cosas. Vamos a validar que la educación de los territorios tiene que ser tenida en cuenta a nivel nacional. Tiene que validarse, porque es que aquí convivimos todos. Yo tengo que saber de su cultura, es mi obligación conocerla. Todo mundo tiene que conocer su cultura, la cultura del territorio. Y toca conocer la cultura indígena, porque hago parte de este país. Yo no puedo vivir aislado sin conocer, no. Pero ¿de quién es la tarea? De nosotros. Empezar a proponer. Y empecemos a proponer desde nuestras aulas, desde donde nos toque trabajar, ¿no? Desde ahí tenemos que empezar. Pero si llegamos a la escuela, llegamos al colegio y sacamos las cartillas por ahí que hay, esas cartillas viejas que tienen en las escuelas botadas, traídas ¿desde cuándo? Desde 1950. Y con esas cartillas educando a los niños, y no producimos un material propio, no hacemos nuestra propia obra de arte, entonces, ¿cómo cambiamos el pensamiento? Seguimos en lo mismo, seguimos manteniendo el pensamiento occidental y en últimas el pensamiento del amo, no más. Eso es lo duro, ese es el reto. Profe, yo le iría a aportar algo Sí. en cuanto, por eso nosotros como educadores tenemos que mirar ya en cuanto a la pedagogía como una pedagogía crítica y constructivista, ¿no? Nosotros a partir de ahí debemos construir una nueva pedagogía y no quedarnos con lo viejo, sino que construir a través de lo que ya está y hacer nuevas propuestas, y ahí yo creo que podemos hacer unos avances y podemos ir avanzando y dándole un poquito más de reconocimiento a este tipo de interculturalidad y sosteniendo nuestra cultura, ¿no? Empecemos por construir nuestras propias guías, nuestro propio material para los niños, ¿no? Lo que decía la profe, por aquí la escuché. Nuestro propio material. Eso. Empecemos por eso, por lo menos, porque a veces ni eso hacemos. Yo conozco profesores que van, le sacan fotocopia a un libro que compran por ahí, y de esos libros baratos le sacan la fotocopia y eso le llevan a los niños. Y no construyen un propio material para enseñar. Sí, profe. Así es, ¿no? Sí, incluso ¿qué día estaba hablando con mi pareja sobre la forma, ¿no? De cómo ya uno alcanza, pues, gracias a este proyecto que estamos realizando, de prepararnos, cómo uno alcanza a acomodar esos puntos, ¿no? Críticos de cómo estamos actualmente en la educación. Bajísima, o sea, la calidad de la educación es pésima, porque yo me gradué ya hace aproximadamente 11 años,
11 años, y en el colegio donde yo desde noveno, con esos mismos libros, son los mismos libros de los niños de ahora, igualitico, el mismo tema, o sea que me parece horrible que si no, o sea, no avanza nada, o sea, sí, es como una repetición repetidera. Así es. Y lo más grave con libros con pensamiento occidental y viejo, Sí, olvidado. y lejos, muy lejos de lo que es la realidad, lo que realmente nosotros queremos construir, ¿no? Sí, demasiado, yo quedé aterrada. Sí, una Profe, creo propuesta, que sí. también hay que tener en cuenta que los profesores, imagino que se rigen a las normas de la institución, ¿no? Y a las políticas que tiene cada colegio, pero les falta a ellos ser un poco más autónomos para trabajar más sobre su comunidad, sobre su contexto, explicarle, construir o crear, como decía la compañera Olivia, de una forma diferente para que los niños puedan aprender de tal forma que lo que aprendan les quede. Y como dice la compañera Caterine, pues dan unas hojas que la verdad a veces dan, yo veo que a mis sobrinos les dan unas hojas, niños de 6, 7 años, que prácticamente ellos no hacen nada, tienen que hacerlo la mamá, porque ellos no saben ni siquiera qué dicen ahí, ni de qué tema le están hablando. Entonces, algo bien absurdo aquí en Tumaco, la educación en esa parte. Sí, Una inclusión, una retroalimentación adecuada a los niños, como para ellos poder abordar ciertas áreas o temas en particular para su debido desarrollo y proceso en el área formativa durante todo ese año. Creo que en esa parte falta bastante. sí, nosotros hicimos una actividad justamente en ese periodo que estamos comenzando sobre la educación en Colombia, ¿no? Así es. Cómo estaba, y entonces había como unas estadísticas, ¿no? Como ciertos números que manejaron sobre la educación. Y por eso yo creo, pues dentro de todo lo que me pareció me pareció importante resaltar que la educación es ya más que un derecho, está vista como un negocio. ¿Por qué lo digo así? Porque si yo me colegios del Estado públicos o los colegios privados, es una gran diferencia. O sea, los colegios privados brindan como mejor educación. No sé eso en qué influirá, pero es que a diferencia de un colegio privado a un colegio público, generalmente y las estadísticas lo dicen, ¿no? Porque por ahí está, dentro del módulo, la lectura que hicimos, hablaba sobre eso, que los estudiantes de estratos como más altos eran los que mejor les iban en las pruebas y todo eso. Así es. Bueno, jóvenes señoritas, maestros, es importante que lean el módulo. Ahí habla mucho sobre la pedagogía occidental, sobre la nueva propuesta local, y vamos a seguir hablando en nuestro encuentro tutorial que vamos a tener sobre esas lecturas y vamos a seguir hablando de esto, sobre los modelos pedagógicos occidentales, sobre los nuevos modelos pedagógicos locales, unas nuevas propuestas. Y vamos a concluir todo este curso, este semestre, en una propuesta que creo que el profesor Jaime ya les irá explicando de cómo vamos a utilizar elementos del territorio para generar una propuesta pedagógica interesante. Yo los invito a que lean. La única forma de nosotros ser buenos maestros es leyendo. Toca leer para aprender y para poder enseñar. Entonces ahí está el módulo, está una guía de actividades para que hagan un resumen de una lectura. Le tienen que enviar esa lectura el día sábado, entonces ya nos encontramos y seguimos trabajando en este curso. No se olviden de registrar su asistencia, ¿no? Y seguir participando de este gran curso que a mí me gusta mucho, el curso de Pedagogía Propia e Interculturalidad, porque nos habla de lo que es el ser maestro ya desde el territorio, enfrentándose a lo global, enfrentándose a la cultura occidental, enfrentándose a veces a lo histórico, una lucha histórica, algo que pareciera a ratos invencible, pero que sí es posible vencer, pero que es un proceso, que hay que iniciarlo desde el aula, desde allá, desde haciendo su propio material y no replicando el pensamiento occidental, un pensamiento
que en últimas lleva a volverle uno más ignorante de lo que es, en vez de proponer otras cosas. Entonces, bueno, yo con esto pues me despido de este CIPAS y nos encontramos el día sábado. Muchas gracias por haber estado participando de este encuentro y el día sábado entonces nos miramos. Profesor Jaime, estamos finalizando. ¿Usted de pronto está conectado o no está? ¿Quién estará por aquí conectado para ir finalizando el CIPAS? A ver, está...